Y vamos a hacer un pequeño recuento, ¿no? Las semanas anteriores vimos lo que era división de polinomios, productos notables un poquito, ¿no? Una breve introducción. Y bueno, división de polinomios, teorema del resto, ¿no? Hay algunas de esas teorías que nos van a servir para fundamentar lo que vamos a indicar ahora, ¿no? Esta semana lo hemos dividido en dos partes. Primero vamos a ver el teorema de binomio de Newton, que lo que nos proporciona es una forma, un método para poder desarrollar la potencia de un binomio. Y luego vamos a ver cociente notable. Hay algunas similitudes que ustedes deben aprovechar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que todos ellos tienen en su desarrollo cierto número de términos. En algunos casos hay un término central, en otros casos hay dos. La relación entre los grados y cómo se obtienen, ¿no? De manera práctica. Entonces, las cositas vamos a ir detallando conforme vayamos avanzando el tema. Bien, comenzamos. Como les comentaba, el binomio de Newton lo que nos proporciona es un teorema para desarrollar la potencia de un binomio. Es decir, cuando queremos elevar un binomio, digamos, a más b a un exponente n. Entonces, todo eso tiene un desarrollo. Antiguamente se usaba un método para usar los coeficientes que se conoce como el triángulo de Tartaglia, ¿no? O el triángulo de Pascal. Y ese triángulo justamente nos da una idea de los coeficientes, ¿ya? Pero vamos a ver un poquito más. A ver. Como ustedes pueden observar aquí, en este número combinatorio, que vamos a explicar en un momento cómo se calcula, en este número combinatorio, aquí el número que está aquí abajo es 0, luego 1, luego 2, y va incrementando de 1 en 1 hasta llegar a ser n, ¿no? Eso nos da como dato que aquí hay sumandos n más 1, ¿no? N más 1. Eso es lo primero que podemos deducir, luego lo vamos a resumir un poquito, ¿ya? Entonces aquí tiene el desarrollo n más 1 términos. Entonces si el exponente del binomio es n, va a tener n más 1 términos, ¿ya? Solamente lo vamos a anotar para ir numerando las propiedades. A ver, ¿qué más? Bueno, ese número combinatorio, luego lo vamos a ver, esto vale 1, y ese también, el último, ¿no? Vale 1. Entonces, esto sería en realidad a la n, ¿no? A la n. Y a la n se puede obtener directamente de aquí, miren, ¿no? Primer término, a elevado a la n. ¿Ok? El último término, bueno, este coeficiente también vale 1, así que el último término sería b a la n. ¿De dónde sacó el último término entonces? Cuando este b, si tuviera un signo, con el signo que tuviera, lo elevo a la n. Entonces ya sé cómo obtener el primer y el último término. A ver, ¿qué más? Vemos que si el primer término, el exponente de a es n, el siguiente es n menos 1, luego es n-2, luego será n-3, n-4 y así llegará en algún momento a ser 1 y finalmente 0, ¿no? ¿Qué pasa con el exponente de b? En el primer término no vemos a b, quiere decir que su exponente vale 0. Aquí lo vemos como b simplemente, quiere decir que su exponente vale 1, ¿no? Aquí el exponente vale 2, 3, 4 y el último exponente sería el n. Es decir, a ver, en resumen, el exponente de a va a disminuir de 1 en 1 y el exponente de b va aumentando de 1 en 1. También podemos observar que hay una relación entre el coeficiente y el exponente de a y b. A ver, por ejemplo, ¿no? A ver, este coeficiente, el exponente de a sería la diferencia, que me da n. Y el exponente de b sería 0. A ver, vamos a ver si cumple. Aquí el exponente de a es la diferencia de estos dos, correcto, ¿no? Y el exponente de b, 1. A ver, a este a su exponente es la diferencia de estos dos, correcto, y el b, el exponente del de abajo. Y eso se cumple para todos. Ese era nuestro primer término, pero el valor que está aquí es 0. Este es el segundo término, pero el valor que está por aquí es 1, ¿no? Es 1. Entonces, ya sabemos que tiene n más 1 términos, ¿no?
si queremos calcular el término cualquiera del desarrollo, estamos viendo que el lugar con respecto al número que va abajo, el lugar es 1 más. Entonces, calcularíamos el término del lugar, digamos, k más 1, ¿no? K más 1. ¿Y cómo sería ese término del lugar k más 1? Bueno, vamos a tener que sería un número combinatorio de n, y aquí va 1 menos que k, o sea, de n en k. Y ya sabemos que aquí el exponente de el A entonces sería n menos k, y el exponente de b sería k. Entonces, de esa manera tenemos, ¿no? Combinaciones de n en k, k porque aquí es k más 1, ¿no? Es 1 menos. El exponente de A sería, la diferencia, o sea, n menos k. Y el exponente de b sería el exponente que está abajo, o sea, k. Y de esa manera podemos calcular un término cualquiera en el desarrollo de este cociente notable. El valor de k va a variar de 0 hasta n. 0, 1, 2, 3, hasta n. Bien, las otras claves que les he comentado de que el exponente de a disminuye de 1 en 1 y el exponente de b aumenta de 1 en 1, es justamente porque aquí el exponente de a es 1, ¿no? Y el exponente de b es 1. Quiere decir que los exponentes varían, entonces también va a variar el valor en el que disminuyen o aumentan. Esas son pequeñas reglas prácticas, pequeños tips que nos pueden ayudar a calcular. Bien, cada número combinatorio se va a calcular de esa manera, ¿no? Aquí dice combinaciones de n en k, entonces n lo vamos a colocar aquí con factorial. K también lo vamos a colocar en el denominador, pero con factorial. Vamos a restar estos dos y le vamos a agregar a ese número que obtengamos el factorial. ¿Cómo calculamos ese factorial? Pues el factorial se calcula multiplicando el número que tenemos por aquí por todos los anteriores hasta llegar al 1. Por ejemplo, ¿no? A ver, bueno, aquí va básicamente aclaraciones, ¿no? El factorial de 0 no lo podríamos aplicar a esta definición porque 0 multiplicado por todos los anteriores hasta llegar a 1 no es posible. Por convención, el factorial de 0 es 1. El factorial de 1 también es 1, ¿no? Ya a partir de aquí, si queremos calcular el factorial de 2, 3, 4, vamos a usar esta regla, ¿no? Entonces, hace un rato mencionaba, ¿quién es el factorial de 8? Sería, ¿no? 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Entonces, ahí funciona esta regla, ¿no? Porque el 8 factorial en realidad sería esto. 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1, ¿no? Pero si aquí nosotros juntamos estos, eso es 7 factorial. Entonces, eso es lo que implica esta propiedad número 2, ¿no? La observación número 2. Yo puedo descomponer el factorial como n por n menos 1 factorial. Y puedo seguir, porque el n menos 1 factorial también se puede descomponer, ¿no? Sería n menos 1 por n menos 2 factorial. Y puedo seguir descomponiendo el n menos 2 factorial hasta el valor que me convenga. ¿Sí? Entonces, vamos a limpiar nuestra pantalla. Ahí tenemos, ¿no? Ese 8 factorial se puede escribir como 8 por 7 y al último valor, al 6, le coloco el factorial. O puede ser 8 por 7 por 6 por 5 factorial. Profesora, ¿No? Sí, adelante. ese binomio de Newton es, esa vez si es A más B, pero si fuera A menos B, ¿los más se convierten en menos o hay una secuencia de algo? Ah, muy buena pregunta. Si fuese A menos B, existen dos posibilidades. Podemos colocar así A más menos B. Y, por ejemplo, aquí en el segundo término, en el primero no va a pasar nada, va a seguir siendo A a la N, ¿no? Pero en el segundo, lo que vamos a tener es A a la N menos 1 por menos B. Entonces, ¿qué quiere decir? Como este menos se puede extraer delante, tendríamos menos combinaciones de N1 a la N menos 1 por B, ¿no? Entonces, podemos hacerlo de esta manera o simplemente considerar lo siguiente, ¿no? Si aquí es menos, el primero será positivo, el segundo negativo, el tercero positivo, el cuarto negativo. O sea, los impares van a ser positivos y los pares van a ser negativos, ¿ya? Y de esa manera podemos generalizarlo, ¿no?
A diferencia de, por ejemplo, cuando elevamos el binomio al cuadrado o al cubo, tenemos cada caso por separado y a este es más general, ¿no? Y como tendríamos que formular uno para cada uno, pues se le puede aplicar como le estoy indicando, ¿no? Lo separamos el signo menos y al momento que ustedes van a empezar a aplicar la formulita, ahí se va a aplicar el signo menos. O como les repito, el primero positivo, el segundo negativo y se van intercalando. Los de lugar impar serían positivos y los de lugar par serían negativos. Bien. A ver, sigamos. Vamos a aplicar aquí una regla práctica, ¿ya? Hemos visto que el número combinatorio se puede hallar haciendo esas divisiones que hemos indicado, ¿no? Pero acá le vamos a ver una regla práctica. Por ejemplo, nos dicen combinaciones n en k, ya sabemos que esta es la definición. Si le aplicamos a las combinaciones de 8 en 4, eso sería 8 factorial, 4 factorial por 8 menos 4 factorial, o sea, 8 factorial, ¿no? 8 factorial entre 4 factorial y aquí el restar también me va a dar 4 factorial, ¿no? Si aplicamos la propiedad, este 8 factorial lo vamos a descomponer como 8 por 7 por 6 por 5 hasta 4 factorial lo podemos descomponer, ¿no? Entonces, más o menos quedaría así. A ver, un segundito. A ver, vamos a colocar acá. Sería 8 por 7 por 6 por 5 y por 4 factorial. Uno de los factoriales lo desarrollamos, sería 4 por 3 por 2 y el otro lo dejamos, ¿no? Porque la idea es que se pueda simplificar. Entonces, por ejemplo, aquí este 4 factorial se va con este 4 factorial y aquí podemos combinar, ¿no? El 4 y el 2 se va con el 8. Aquí este 3 le sacamos mitad. Bueno, tercio, tercio nos queda 2 y quedaría 7 por 135 por 2, que sería 70, ¿no? Entonces, de esa manera lo podemos calcular. Ahora, tenemos una forma práctica. Entonces, el número que está abajo nos va a indicar cuántos factores vamos a considerar. Ojo con eso, cuántos factores. ¿De qué forma? En el numerador vamos a colocar los factores desde 8, que es este valor que está aquí, ¿no? Desde 8, y vamos a disminuir de 1 en 1, pero vamos a tomar 4 factores, o sea, sería, ¿no? 8 por 7 por 6 por 5, ¿no? 4 factores. Y en el denominador vamos a tomar el 4 desde el 1 hasta el 4, son 4 factores, ¿no? Desde el 1 hasta el 4, o sea, de 1 en 1, ¿no? Aumentando. Arriba disminuyendo, abajo aumentando. 1 por 2 por 3 por 4. Y abajo 8 por 7 por 6 por 5, ¿no? Y aquí podemos simplificar, ¿no? Puede ser así, 3 por 2, 6. Aquí sería la cuarta parte, 2. 7 por 5, 35 y por 2 también sería 70. ¿Ya? Luego de simplificar, el resultado es el mismo, ¿no? Es el mismo. Bien, a ver, veamos otro casito. Por ejemplo, yo quiero calcular combinaciones, digamos, de 8 en 3. Entonces, ¿cómo sería? Sería 8 por 7 por 6, porque son 3 factores, ¿no? 3 factores. Y acá sería 1 por 2 por 3. 2 y 3 se simplifican con el 6 y me queda que esto vale 56. Ahora, si le aplico la definición, esto sería 8 factorial, 3 factorial, que viene de aquí, ¿no? 8 menos 3 factorial. Es decir, 8 factorial entre 3 factorial por 5 factorial. Aquí si descomponemos el 8 nos conviene hasta el 5 factorial, ¿no? 8 por 7 por 6 y al 5 le colocamos el factorial. El 3 factorial es 3 por 2 por 1. Y así podemos simplificar. 3 por 2 es 6. 7 por 8, 56. Entonces, obviamente, como ustedes pueden ver, es mucho más rápido con el método práctico, ¿no? Si aplicamos el método práctico, es mucho más fácil. Bien, hasta aquí preguntas, chicos. Quedó claro, profesora. Correcto. Continuamos entonces. Parte del desarrollo de esta expresión, vamos a ver
Vamos a ver casos especiales, ¿no? A ver. Aquí dice, ¿no? En el desarrollo de x más 5 a la n, el coeficiente del tercer término es 375. Determina el número de términos que tiene su desarrollo. Bien, entonces nos dicen el coeficiente del tercer término, ya. Entonces vamos a empezar por ahí. Y eso es una recomendación. Cuando ustedes trabajen con el desarrollo del binomio de Newton, en la mayoría de los casos es conveniente empezar a plantear con el término del lugar k más 1. En nuestro caso, ya nos dicen el tercer término, así que vamos a considerar el tercer término. Recordemos también que el valor que se coloca aquí es 1 menos que el que está por aquí. Entonces, si este 3, vamos a colocar por aquí 2. El primer sumando se va a elevar a la diferencia de estos dos, ¿no? A la diferencia de estos dos, n menos 2. Ya está. El segundo, en este caso que sería el 5, se va a elevar al número que está en la parte inferior del número combinatorio, o sea, al 2, ¿no? Aquí al cuadrado. Bien, si desarrollamos entonces, esto debería darnos según el problema, el coeficiente, ojo, el coeficiente sería 375, ¿no? Bien, vamos a desarrollar entonces, ¿quién sería el coeficiente? Pues el coeficiente estaría formado por este número combinatorio y por 5 al cuadrado, que es 25. Entonces sería 25 veces las combinaciones de n en 2. Si aquí simplificamos un poquito, 25 lo pasamos a dividir, eso nos va a dar 15, y lo que tendríamos es que las combinaciones de n en 2 sería 15. Muy bien. Por definición, esto sería n factorial entre 2 factorial por n menos 2 factorial. O también podemos hacerlo con la regla práctica, ¿no? A ver, con la regla práctica sería así, ¿no? Aquí dice 2, entonces sería n y n menos 1, ¿no? Hay dos factores. Y aquí abajo sería 1 por 2. Esto sería 15, ¿no? 1 por 2, 2 por 15 serían 30. Teniendo en cuenta que n tiene que ser un número natural mayor o igual a 1, entonces este tendría que ser 6, ¿no? Ya que esto sería 5. Bueno, algo similar vamos a hacer por acá. Bueno, a ver si queremos practicar el desarrollo. Esto sería n por n menos 1 y bajamos hasta el n menos 2 suponiendo que es el mayor, ¿ya? Por acá sería 2 factorial, 2 por 1 que es 2, ¿no? N menos 2 factorial. Simplificamos y nos queda 2 que va a multiplicar el 15 y eso sería 30. O sea, llegamos a la misma condición aquí, ¿no? Por lo tanto, el número n vale 6. Ahora, si n vale 6, este exponente sería 6. Y el número de términos es 1 más, por lo tanto tiene 7 términos. Así que la respuesta sería la alternativa I. Profesora, ¿cómo hizo para hallar el número de términos? ¿Es más uno o algo así? Así es, Ok. el número de términos es el exponente más 1. Como el exponente vale 6, entonces más 1 sería 7. Aquí sería así, ¿no? Nuestro binomio estaría elevado a la sexta. ¿Cuántos términos tiene? A este le sumamos 1. Profesora, o sea, ¿cómo hizo desde la parte donde dice n factorial, antes del 6? ¿Cómo es la resolución más o menos? Aquí, Ajá, o sea, más explicada. ya, correcto. Vamos a hacerlo desde cero, ¿ya? A ver, aquí lo que hicimos fue lo siguiente. Definición, ¿no? Definición, esto sería n factorial, bueno, número combinatorio, n factorial, 2 factorial y n menos 2 factorial, ¿no? Sale de aquí. Ahora, ¿cómo la descomponemos? Ese n factorial se puede escribir como n por n menos 1 y puedo terminar en el valor que yo desee, ¿no? n menos 2, n menos 3, pero me conviene n menos 2 factorial. En el denominador tengo 2 factorial, pero 2 factorial es 2 por 1. Así que sería 2. Y por aquí tengo n menos 2 factorial. Todo eso vale 15. Ahora, el n menos 2 factorial se elimina.
y este 2 lo vamos a pasar a multiplicar. Entonces nos quedaría n por n menos 1, 2 por 15, que sería 30. Como n debe ser mayor o igual que 1, debe ser un número natural, entonces no nos queda más que n sea 6, ¿no? Porque podemos verificar que este es 5, y 6 por 5 efectivamente me da 30. Si no lo ven por ahí, si hacemos la propiedad distributiva sería n cuadrado menos n igual a 30. Entonces esto sería n cuadrado menos n menos 30 igual a 0. Y si aplicamos aquí, le aplicamos un aspa simple, aquí sería menos y aquí sería más, y al igualar a 0 tendríamos dos soluciones, ¿no? Podría ser n igual a 6 o n igual a menos 5. Pero como mencionaba hace un rato, el n tiene que ser mayor o igual a 1, así que nos quedamos con n igual a 6. Ahora, eso es de esa forma. Si usamos el método abreviado, a ver, método de cálculo abreviado del factorial, esto sería así, ¿no? Aquí son 2. Entonces sería n por n menos 1. Y como aquí son dos factores también numéricos, aquí el 1 y el 2. Entonces aquí de frente llegamos a que n por n menos 1 entre 2 sería 15, o sea, esto vale 30, ¿no? Y ahí el procedimiento se repite que el procedimiento que tenemos por aquí, ¿no? Entonces, bueno, la regla práctica obviamente es mucho más rápida de aplicar, así que yo les sugiero esa siempre, ¿no? Profesor, entonces no era necesario hacer el último paso, porque ahí en la resolución está haciendo y igual le sale 30. ¿Cuál último paso? La descomposición. Ajá, ahí donde dicen n igual a 6 al último, donde descompuso el n factorial sobre 2 factorial por n menos 2 factorial igual a 15. Ah, correcto, no es necesario. Si ustedes quieren aplicar el método abreviado, es como les repito, es más rápido. Yo les recomiendo ese, ¿no? Pero las dos formas son correctas. Ah, ok, profesor. Profesora, y en el segundo dato donde dice veo que no consideró el x a la n menos 2. Eso fue porque nos pide un coeficiente, ¿no? Que en este caso es el tercer coeficiente del tercer lugar. Por eso Correcto. no lo consideró. Así es. Lo que pasa es que esto, recuerden, si tiene variable, esta es la parte literal, ¿no? Y entonces el coeficiente, ¿quién sería? Lo que es la parte numérica. Por eso solamente hemos considerado esos de aquí, ¿no? El 25 y las combinaciones de nendos. Continuamos, chicos, a ver. Otro ejercicio más. Bueno, en realidad ya hemos dado prácticamente toda la teoría. Hay algunas cuestiones que vamos a afinar un poquito. Entonces vamos a ver el ejercicio número 2. Bueno, nos dice, Julián tiene A soles, donde A es el término independiente que ocupa el enésimo término en el desarrollo de, y acá tenemos este binomio, ¿no? A la n. ¿Cuántos soles tiene Julián? A ver. Ya, acá nos dice que ocupa el enésimo término. Ujú, y es el término independiente. Vamos a aclarar un poquito esto, ¿no? Eh, Este binomio tiene en su desarrollo términos que contienen x, ¿no? Ya que aquí, como podemos observar, los dos sumandos que componen este binomio, ¿no? Tiene x por aquí y x por aquí.
Entonces es natural que pensemos que al momento de desarrollar vamos a tener el X, ¿no? El X siempre por ahí. Pero en algún momento, pues estos de aquí se van a combinar, se van a multiplicar, y dado que este tiene un exponente negativo, es probable que se anule en algún momento el exponente del X. ¿Ya? Y eso nos va a generar un término independiente. Entonces, ¿quién es un término independiente? Es un término donde el exponente de X es 0. Entonces vamos a anotarlo por aquí. Entonces, ese término independiente debe ser de esta forma, más o menos. Un A por X a la 0. ¿Okay? A por X a la 0. Entonces, término independiente, como la variable es X, el exponente del X tiene que ser 0. Bien, entonces teniendo en cuenta eso y también lo que les había mencionado hace rato, cuando trabajamos binomio, lo ideal es trabajar con el término de lugar k más 1. Como nos dan como dato que es el enésimo término, entonces vamos a trabajar con el término de lugar n, ¿no? Término de lugar n. Ese término de lugar n nos dice el problema que es el término independiente. ¿Ya? Entonces, una vez que tengamos la forma de ese término n, vamos a aplicar el hecho de que es el término independiente. O sea, el exponente de x tiene que ser 0. Bien, a ver, consideremos lo siguiente. Si es el término del lugar n, aquí yo les había comentado que el número combinatorio debe ser 1 menos, o sea, n menos 1. O le podemos dar forma, ¿no? N, ¿cómo se escribe? N menos 1 más 1, para que tenga forma del término del lugar k más 1. K más 1, para que se ubiquen con la formulita. Bien, luego tomamos el primer sumando que es x elevado a la n cuadrado menos 5, ¿no? Este salió de aquí. Y lo vamos a elevar a la diferencia de estos dos, ¿no? N menos 1. Ya sabemos que esto va a dar 1, ¿no? Pero lo vamos a colocar ahí para que ustedes vean toda la fórmula. Luego, 1 sobre x a la n es lo mismo que decir x a la menos n. Y ese, según la formulita, lo vamos a elevar a la n menos 1. Correcto, entonces lo que vamos a hacer ahora es desarrollar lo más que podamos, ¿no? Ya sabemos que este era 1, así que me va a quedar n cuadrado menos n. Y estos dos se van a multiplicar dándome menos n cuadrado más n. Ahí está. Todavía lo puedo reducir más, ya que estos se están multiplicando y tienen bases iguales. ¿Qué haré? Voy a sumar estos dos exponentes. Menos n cuadrado y n cuadrado se van a eliminar. Entonces me quedaría solamente n menos 5. Entonces, mi término enésimo me está quedando así. Pero ese término enésimo es el término independiente. Entonces, quiere decir que este exponente tiene que ser 0. ¿Ya? N menos 5 tiene que ser 0. O sea que n vale 5. Y si n vale 5, me dicen Julián tiene A soles donde A es el término independiente. Bueno, tendríamos que reemplazar este coeficiente ya que eso se va a eliminar, ¿no? Va a quedar 1, ¿no? X a la 0, 1. Entonces tendríamos que calcular las combinaciones de n en n menos 1 para hallar ese término independiente. Como n vale 5, entonces lo vamos a reemplazar. Y tendríamos aquí, ¿no? Combinaciones de 5 en 4. Podemos repetir lo que habíamos indicado del método abreviado o la definición. La definición dice, ¿no? 5 aquí, 5 factorial. 4 aquí, 4 factorial. La resta, 1 factorial. Si descomponemos, esto me va a quedar 5 por 4 factorial. 4 factorial, ya que 1 factorial habíamos visto que era 1. 4 factorial se elimina y eso será 5. ¿Ya? Eso sería 5. Ahora, lo pueden tomar ustedes como una propiedad para aplicarlo, ¿no? Si yo tengo las combinaciones de n en n menos 1, eso me va a dar n. Aquí tengo n en n menos 1, así que eso me va a dar 5, ¿no? También las combinaciones de n en 1 me dan n, ¿ya? Por si acaso. Si alguno de ustedes
desea aplicar esa propiedad, pues mucho más rápido, ¿no? Ahorramos más tiempo. Bien, pero dice que Juan tiene A soles, donde hace el término independiente. Entonces Juan tiene 5 soles, pues, ¿no? 5 soles. Y al fin y al cabo es la pregunta. Profesora, Adelante. ¿por qué motivo se elevaba X, bueno, el primer término, digamos, a n menos 1? No tendría que ser solo a n, digamos al inicio. Ya, lo que pasa es que, a ver, vamos a considerar este es el A, este es el B, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular el término del lugar n, aquí sería así, ¿no? Combinaciones de n en, si acá es n, aquí voy a colocar n menos 1. 1 menos, ¿no? Ahora, tomo el primero que es el A y la regla dice, ¿no? Voy a elevarlo al exponente n menos, ¿de dónde sale eso? De aquí, miren. Voy a restar estos dos, ¿no? N menos n menos 1, de ahí sale. Ellos dos se restan. Ah, ok, prefería mi cuenta, gracias. Ajá. Y el B se eleva al que está aquí. Listo. Ahora, Bien, ¿podría seguimos. volver a explicar la parte de n-1? O sea, no entendí por qué he puesto n-1. Ok, a ver, un segundito. Ya, vamos a colocar de manera general. Ya. El término del lugar K más 1 sería combinaciones de n en K, ¿no es cierto? Ahora, aquí viene por qué le colocamos esa diferencia, ¿no? El A se va a elevar a la n menos K y el B se va a elevar a la K. En este caso, ¿cuánto vale K? Bueno, si hacemos la similitud aquí, este K viene a ser el n menos 1. Por eso es que al n se le resta n menos 1. Profesora, ¿y por qué puso n-1? ¿Por qué solamente no n+1? Aquí, aquí, No, en la solución del ejercicio. n más 1. Ajá, ¿por qué no solamente puso n+1? Como en el ejemplo que hizo k+1. Ah, correcto, ya te entiendo. Lo que pasa es que en la fórmula general es el término del lugar K más 1, digámoslo así, ¿no? K más 1. K más 1. Pero en este caso, miren, ¿quién es K más 1? K más 1 sería n, ¿no? Ahora, K más 1 vale n. Si K más 1 vale n, entonces ¿quién es K? N menos 1. Por eso es que aquí le colocábamos n y aquí n menos 1. Ya, Ah, es ya, porque lo profesor. estamos adaptando en la formulita. Ahora, sí, por eso yo les digo, si quieren hacerlo un poquito más rápido y quieren hallar, digamos, el término del lugar 7, ya sería combinaciones de n en 7, 7, aquí le voy a colocar 1 menos 6, ¿no? Si aquí fuese, digamos, combinaciones de n en p, término del lugar p, ¿no? Combinaciones de n, si acá es p, aquí le voy a colocar p menos 1, porque siempre va a ser 1 menos, ¿no? Son distintas formas de explicarlo, pero es la misma regla. ¿Ok? Listo, vamos al siguiente ejercicio entonces. Ejercicio número 3. Si uno de los términos centrales en el desarrollo de x cuadrado más y a la m, todo eso a la m, es ax a la 8, y a la 21, determina el grado absoluto del otro término central. A ver, vamos a explicar un poquito eso de los términos centrales.
Supongamos que yo tengo el desarrollo del binomio tiene un término, 2 términos, 3 términos. A ver, vamos a poner a 3 términos, chiquito, ¿no? Entonces, como podemos observar, el término central sería el término de lugar 2. ¿Ya? Yo le agrego un término más, supongamos que el desarrollo tiene ahora 4 términos, entonces tendría 2 términos centrales. ¿Quiénes serían? El término 2 y el término 3. Ya, le agrego uno más, ahora son 5. Entonces, ¿quién sería el término central? Solamente el término 3. Ya, le agrego un término más, digamos 6. Ahora los términos centrales serían el 3 y el 4. ¿Qué es lo que podemos observar con este análisis que hemos hecho? Si tiene un número par de términos, digamos 20 términos, entonces van a haber 2 términos centrales, que serían el 10 y el 11. Ojo, yo mencionaba que tiene 20 términos, ¿no? ¿Quiénes serían los centrales? El 10 y el 11. ¿Dónde sale el 10? Pues ese 20 lo divido entre 2. ¿Y cuál es el otro término? El que le sigue, o sea, sería el 11. ¿Ya? Ahora, ¿y qué pasa si tiene un número impar de términos? Digamos que tiene, no sé, pues 31 términos. Ya, si tiene 31 términos, entonces va a tener un solo término central. Pero recuerden que hablando del término central es partirlo a la mitad. Si ustedes quieren, pueden hacer, a ver, 31, 15,5, ¿no? ¿Quién sería el término central? El término del lugar, 16. Ya redondeándolo si quieren, ¿no? Aunque es una forma práctica de hallarlo. Pero si no, ustedes pueden analizar de esta manera. Yo ya sé que hay un término central, ¿no es cierto? Y si ese término central lo separo de los 31, me quedan 15 a cada lado. Por acá hay 15 y por acá hay 15. Entonces, pregunto, ¿qué lugar ocupa ese término si al inicio, antes de él, hay 15 términos? ¿Qué lugar ocupa? 10. El término del lugar. Correcto, muy bien. Una forma de hallarlo rápidamente es a este le sumo 1 y lo divido entre 2, ¿no? 31 más 1 serían 32. Entre 2, 16. ¿Ok? Entonces, son técnicas que podemos usar de manera general, no solamente para este caso. Siempre que tengamos un número de términos en un desarrollo donde haya un orden, ¿no? Aquí en el binomio de Newton, los términos están ordenados, entonces se puede hacer esto. ¿Ya? Entonces, a ver, retomamos. Si es el término, a ver, digamos que tiene n términos. Entonces, si es par, ¿qué vamos a hacer? Ese n lo dividimos entre 2. ¿Y cuál sería el siguiente término central? El de lugar, a ver, término n medios, y el otro sería el término de lugar n medios más 1, el que le sigue, ¿no? ¿Y qué pasa si ese n es impar? Pues si ese n es impar, le sumo 1 y eso lo divido entre 2. ¿Ya? Sería n más 1 sobre 2. A ver, vamos a aplicarlo entonces aquí a nuestro problemita. Dice, ¿no? Uno de los términos centrales. Quiere decir que tiene 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este exponente? Recuerden que ese no es el número de términos. Si es m su exponente, el número de términos es M más 1. correcto, ¿No? m más 1. ¿Y cómo sería ese m más 1? ¿Par o impar? Para tener dos términos centrales. Par. Impar. El m más 1 sería par, ¿no? El m más 1 sería par. El m es impar. ¿Ya? Pero como tenemos dos términos, este sería par. Este sería par. Bien, entonces, luego les voy a enseñar otra forma de calcularlo, un poquito más rápido de repente. Primero vamos a usar la definición, ¿no? Ahí está. Como no sabemos qué lugar ocupa, entonces vamos a suponer que el término central ocupa el término del lugar k más 1. Entonces vemos la formulita, combinaciones de m, que es este exponente, en k. Uno menos que aquí, ¿no? A ver, el primer sumando del binomio sería x al cuadrado. X al cuadrado lo vamos a elevar a m menos k. Ahí está. El segundo, que es y a la m, lo vamos a elevar a la k. Ahí está. Bien, operamos 2m menos 2k, y acá m por k. Ese sería nuestro primer término central. Ahora, de acuerdo al problema, dice que uno de esos términos es este. Vamos a suponer que es este, pues. Entonces esto lo igualamos a 8, ¿no? Y el otro sería 21. ¿No?
Uno es 8 Profesora, y el el K otro es... solito, ¿a qué te hacía referencia? Este K es uno menos del lugar que ocupa el término. Ah, ya. Este es el lugar y este es uno menos de K. Bien, a ver, entonces tenemos que 2m menos 2K es 8 y m por K vale 21. ¿Eso de dónde lo sacamos? De aquí. Nos dice que ese es el término. ¿Ya? Mitad, 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 tendríamos que m menos K vale 4. Y podemos despejar el valor de m. A ver, vamos a hacer aquí nuestro cálculo. Ya, aquí m sería 4 más K, ¿no es cierto? Si eso lo reemplazamos aquí, 4 más K por K, esto sería 21. Ahora, ambos son valores enteros, entonces, si esto es 21, tendría que ser 3 por 7, ¿no? O 7 por 3. No hay otra, ¿no? No hay otra. Porque si K vale 3, entonces cumple, ¿no? 3 más 4 es 7, ¿no? Bien, de ahí tenemos que K vale 3 y M sería 7. ¿Ok? Bien, nuestro binomio sería entonces x al cuadrado, y a la, ¿cuánto vale m? M vale 7, ¿no? Y a la 7, ahí está, y todo eso lo elevamos al exponente m que vale 7. Ese es, ¿no? Y nos piden determinar el grado absoluto del otro término central. ¿Ya? Bien, entonces, a ver, repasemos. Si este es 7, entonces tiene 8 términos, ¿no? 8 términos. El término del lugar 4, que sería la mitad, recuerden, término del lugar 4, y el que le sigue, término del lugar 5. ¿De dónde sale el 4? 8 entre 2. El término del lugar 4 ya lo hemos calculado, justamente es el que nos ha dado el dato. ¿Ya? Es el que acabamos de verificar. Y el término del lugar 5 lo calcularíamos como término del lugar 4 más 1, ¿no? Por eso aquí le colocamos 4, aquí la diferencia sería 3, y el 4 que está por aquí, aquí va. Ese es el que nos piden el último, ¿no? Entonces tendríamos así, miren. Solamente nos piden el grado al grado. Entonces aquí, ¿cuánto nos sale? 2 por 3, 6 sería el exponente, ¿no? Por aquí, 7 por 4, 28. Y 6 más 28 serían 34. Por lo tanto, el grado absoluto del que nos faltaba era 34. Pero existe una forma mucho más rápida si usamos las reglas prácticas. A ver, aquí requiero su atención. A ver, de lo que les había comentado hace un rato, si el exponente de aquí es 2, ¿no? Si el exponente de y es 2, quiere decir que el exponente de x va... Profesora, no se le escucha. ¿Se escucha No, ahora, chicos? ¿Ahora ahora sí. sí? Sí, sí. Ok, listo, listo. Ya, cualquier cosita me avisan, por favor. Ya, a ver. Lo que les estaba comentando era lo siguiente, ¿no? A ver, hasta aquí, hasta este paso,
debemos llegar con nuestras reglas, con nuestras pautas, ¿no? Pero esto de aquí lo podemos hacer un poquito más rápido, ¿no? A ver, ¿qué grado tiene este término central? Tiene grado 29, ¿correcto? Anotamos aquí, ¿no? El dato nos dice que el grado absoluto del término 4, grado absoluto del término 4, ¿cuál es? 8 más 21 sería 29, ¿correcto? Ya. Ahora, nosotros sabemos que el exponente de el x va a disminuir de 2 en 2 y este va a aumentar de 7 en 7. Ya, a ver, entonces lo vamos a anotar aquí. Este disminuye 2 en 2 y este aumenta 7 en 7. Estamos hablando de sus exponentes. Entonces, en general, ¿qué pasaría? Si uno disminuye de 2 en 2 y el otro aumenta de 7 en 7, cuando sumemos esos exponentes, ¿qué va a pasar? Va a aumentar de 5 en 5. Pero si sumamos los exponentes, ¿no estamos hallando el grado absoluto? Sí, correcto, ¿no? Estamos hallando el grado absoluto. ¿Eso qué quiere decir? Si el término del lugar 4 tiene grado 29, ¿qué va a pasar con el de grado 5 y si quiero el de grado 6, de grado 7? Pues, de acuerdo a lo que acabo de calcular, disminuye el x 2 en 2. El y aumenta 7 en 7. En realidad, ¿qué pasa? En general, ¿qué pasa? Aumenta de 5 Doble. en 5. Muy bien, aumenta de 5 en 5. Correcto. ¿Y cuánto me da aquí? 34, que es justamente el grado que hemos calculado hallando todo el término del lugar 5. ¿Ok? Entonces, como pueden observar ustedes, pues esto nos va a ayudar, ¿no?, a ahorrarnos un poco de tiempo, ¿no? Aquí nos ahorramos un poco de tiempo porque es todo escribir nuevamente, ¿no? Calcular. Ahora, podríamos usarlo también, pero sí nos va a tomar un poquito más de tiempo si queremos aplicar todo lo que hemos indicado a resolver la primera parte, ¿no? Por eso les dejo la primera parte igual, ¿no? Pero la segunda parte ya nos ahorra notablemente bastante tiempo. ¿Ok? Bien, chicos, ¿alguna otra consultita por ahí? Quedó claro, profesora. Listo, a ver, tenemos un minutito, vamos a avanzar por lo menos la explicación de este ejercicio y de ahí nos vamos al receso. Ahora dice, hay el número de términos irracionales en el desarrollo de. Bueno, como pueden observar aquí, este binomio tiene aquí una raíz, ¿no? Entonces, esos términos nosotros los habíamos clasificado justamente como términos irracionales, ¿no? Los que tienen raíces, ¿no? Cuadradas, cúbicas, o sus exponentes son fracciones, ¿ya? Pero hay un detalle. Determinar los términos irracionales no es muy práctico porque tendría que ver todos aquellos cuyos exponentes son fracciones. Entonces, aquí tiene 21 términos, tendría que calcular los 21 para saber cuáles son los irracionales y contarlos, ¿no? Entonces, no es muy conveniente empezar por ahí. Pero yo sé que por la naturaleza de la expresión, en algún momento ellos se pueden operar, reducir y generar términos racionales, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? A ver, si acordamos un poquito, expresión algebraica y racional, los exponentes, al menos uno era una fracción o estaba afectado por un radical, ¿no? Pero los racionales, ellos eran aquellos que su exponente era un número entero, podría ser positivo, negativo o cero. Entonces, si yo sé que tiene estos 21 términos, bastaría con hallar los términos racionales, ¿no? Y restarle, pues, de los 21 términos, ¿no? Si digamos son 7 racionales y hay 21 términos, los otros 14 serían irracionales, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a usar, pero nos vamos a un receso, unos minutitos, y regresamos, ¿ya?
Bien, como les estaba comentando, aquí nosotros necesitamos primero hallar los términos racionales, ya que podemos saber quiénes tienen exponentes enteros, ¿no? Pues si tenemos una división, es fácil determinar si esa división es exacta o no es exacta, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ahí. Bien, entonces, primero le vamos a dar forma. Recordemos que esto, raíz quinta de x, sería x a la 1/5, aquí está, ¿no? Y por aquí la raíz cúbica de x sería x a la 1/3, pero como está en el denominador, entonces sería x a la menos 1/3. ¿No? Entonces, hasta ahí simplemente le hemos dado forma para poder aplicar la regla. Ahora, ¿por dónde empezamos? Por el término del lugar k más 1. En este caso, el término del lugar k más 1 sería así, miren. A ver. Como aquí es 20, colocamos 20 por aquí. Si aquí es k más 1, aquí le colocamos k. El primer sumando, que es x a la quinta, se va a elevar a la 20 menos k. Aquí está, formulita, ¿no? El segundo, que es x a la menos 1/3, se va a elevar a la k. Y lo que vamos a hacer ahora es reducir los exponentes de x. A ver, aquí este 1/5 va a multiplicar al 20, nos quedaría 4. Luego este 1/5 va a multiplicar al menos k, nos quedaría menos k quintos, ¿no? Por este lado, este menos 1/3 va a multiplicar acá, nos quedaría menos k tercios. Teniendo en cuenta que las bases son iguales, esos exponentes se van a juntar en uno solo, que sería este. ¿Ok? Ahora, nosotros necesitamos que este exponente sea un número entero para que sea racional ese término, ¿no? Entonces, para que sea entero, tenemos que el k tiene que dividirse exactamente por 5, o sea, debe ser un múltiplo de 5, ¿no? Y por aquí el k también tiene que ser un múltiplo de 3. Debe cumplir las dos condiciones, así que el k tiene que ser múltiplo de 5, múltiplo de 3, por lo tanto debe ser múltiplo de 15. ¿No? Múltiplo de 15. Sabemos también que el k va variando 0, 1, 2, 3, hasta el 20, ¿no? Entonces, ¿quiénes son múltiplos de 15? Podría ser el 0 o el 15, no hay más, ¿no? No hay más. Que sean múltiplos de 15. Entonces tenemos que los términos racionales serían los términos del lugar 1. Recordemos que cuando el k vale 0, ¿no? Aquí vale 0, entonces estamos hablando del término 1. Y cuando vale 15 sería 16, uno más, ¿no? Al revés, ¿no? Entonces tenemos dos términos que son racionales, pero son en total 21, ¿no? Son 21 en total. Entonces, ¿cuántos no son racionales? O sea, son irracionales. Los otros dos términos que nos faltan, ¿no? Entonces, esto recordando que como el exponente es 20, entonces tiene 21 términos. De esos 21 términos, 2 son racionales, entonces los demás, que serían 19, serían irracionales. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa A. Si tienen alguna consulta, pueden hacerla. Profesora, ¿por qué tendría que ser cada múltiplo de 5 de 3 sabiendo que tiene que ser, o sea, si no son múltiplos de 5 de 3 pueden ser irracionales? La sale, no sé, a la 1/6, digamos. Entonces, ¿no sería raíz de 6 de x, por ejemplo? ¿Eso no se consideraría irracional en algunos casos? Claro, claro, lo que pasa es que vamos a hacer un pequeño recuerdo, ¿ya? Estamos hablando, efectivamente, esos son números racionales, pero lo que nosotros estamos buscando son términos racionales. Entonces, ¿cómo eran los términos algebraicos racionales enteros? Las expresiones algebraicas racionales en general, ¿no? Aquí lo que nos decía era que los exponentes de las variables deben ser números enteros, racionales, ¿ah? Los exponentes de Ah, las ok. variables son números enteros. Ah, creo que ya te acordaste, esto lo vimos en la primera clase, ¿no? Entonces, a eso nos estamos Sí. refiriendo, no que el exponente sea racional o irracional, porque ahí sí no lo podríamos contabilizar. Ujú. Entonces lo que estamos buscando son los racionales para que sean más rápidos. O sea, y entiendo. Correcto, ajá, sí. Estamos buscando los racionales porque ellos tienen exponentes enteros y eso sí lo podemos determinar, ¿no? Los múltiplos de 15. Bien, entonces vamos a ver Profesora, aquí. ¿podría volver a explicar la última parte Ujú. de ¿Cómo K era determinamos que igual? ya?
A Ajá, 0 la a número 2. 15. Ya. Lo que pasa es que nosotros queremos que este exponente sea entero, ¿no? Ya nosotros, este exponente ya lo hemos obtenido luego de operar aquí, ¿no? Reducir. ¿No? Pero ya en este paso justamente que estoy señalando, ya habíamos visto que para que ese k se pueda dividir entre 5 tiene que ser múltiplo de 5, ¿no? Y por aquí habíamos dicho que como se tiene que dividir exactamente por 3, k tiene que ser múltiplo de 3. Al operarlo comprobamos que efectivamente el denominador es 15, así que ¿quién buscamos? Los múltiplos de 15. Pero como el k varía desde el 0 hasta el 20, ¿no? Ese es el límite. Entonces, ¿quiénes serían múltiplos de 15 que están entre 0 y 20? Los únicos, el 0, y por acá estará pues el 15, ¿no? Por eso es que esos dos eran los que me dan las expresiones algebraicas racionales, ¿no? Si reemplazas el k por 0 y por 15, te vas a dar cuenta que ellos son, los exponentes son enteros. Pero si reemplazas cualquier otro valor, vas a verificar que no sale entero el exponente. Profesora, y lo que le está explicando a mi compañero, esa parte, ¿me podría explicar más o menos? Ah, claro, lo que pasa es que la primera semana nosotros vimos las expresiones algebraicas racionales y las expresiones algebraicas irracionales, ¿no? ¿Qué característica tiene? A ver, las expresiones algebraicas racionales tienen sus exponentes enteros, positivos, negativos, cero, pero sus exponentes son enteros. Porque si sus exponentes son de esa manera, entonces la expresión, cuando se le dan valores enteros al x, van a generar números enteros, ¿no? Pero en las expresiones algebraicas irracionales, ojo, lo que nosotros tenemos es que sus exponentes, alguno de ellos tiene una raíz. Y si alguno de ellos tiene una raíz, se generan, como aquí miren, fracciones, ¿no? ¿De dónde han venido las raíces aquí? De las fracciones. Entonces, en las expresiones algebraicas racionales enteras vamos a tener que los exponentes son números racionales que no son enteros, ¿ya? Pero determinar, a ver, imagínense que si en lugar de 20 hubiéramos colocado por aquí, no sé, pues 150, serían 151 términos. Entonces, buscar las expresiones irracionales me demoraría mucho, porque tenía que ir probando un término a término para ver cuál exponente me queda un número que no es entero. Entonces, ¿qué es más fácil? Encontrar aquellos términos cuyo exponente es entero. ¿Por qué? Porque, como estamos viendo aquí, el único exponente que queda del x es este, ¿no? Y saber si es entero, pues depende del valor de k. K tiene que ser tal que al dividirse por 5 debe ser entero y al dividirse por 3 debe ser entero, ¿no? Entonces, lo que les estaba explicando en sí es que ya no vamos a usar, o de repente ustedes ya no van a escuchar la palabra o el término completo de expresión algebraica irracional, pero cuando les digan términos irracionales, nos estamos refiriendo a eso. Si le dicen no términos racionales, ya, términos racionales se está refiriendo a que es una expresión algebraica racional. Entonces ya no la vamos a encontrar completo, sino de esta manera, y hay que saber interpretarlo para ver a qué se refiere. Bien, si no hay más preguntas por el momento, entonces vamos a ver la siguiente parte. Vamos a ver el cociente notable. Un cociente notable es una división exacta que tiene una forma particular, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que partir aquí, que son divisiones exactas. Esas divisiones se parecen a las que vamos a colocar aquí, ¿ya? El caso número 1 tenemos el caso más básico, cuando el n es par o impar, o sea, puede tomar cualquier valor el n, cualquier valor entero, natural. Y ese n se refiere al número de términos. Ojo, ese n se refiere al número de términos. En este caso muy básico tenemos todo el desarrollo. A ver, vamos a analizar el desarrollo. A ver, hay similitudes con el binomio, porque justamente en el binomio yo les decía, ¿cómo obtengo el primer término? Ya tomo el a. O sea, aquí tenía el a más b a la n, ¿no? Entonces, el primer término, ¿quién era? Pues a a la n, ¿no?
¿Y quién era el último término? Pues b a la n. No necesito hacer más desarrollo, simplemente ya sé que ese es el primer y el último término. Aquí tenemos algo similar. ¿Cómo hallamos el primer término? Divido x a la n entre x, ya x a la n menos 1. Ese es mi primer término. ¿Cómo obtengo el último término? Con todo y el signo, menos a la n entre menos a lo divido. ¿Y cuánto me da? A a la n menos 1. Ahí está el último término. Entonces, digamos lo que hay una similitud en la forma de calcularlo, ¿no? A ver, ¿qué otra similitud? Bueno, miren, aquí el exponente del x es n menos 1, luego es n menos 2. Por aquí vemos n menos 3. Entonces, ¿qué pasa con el exponente del x? Disminuye de 1 en 1. ¿Eso por qué? Porque aquí el exponente del x es 1. ¿Okay? Ahora, el exponente de la, aquí no lo vemos, es 0, luego es 1, luego es 2, y va aumentando de 1 en 1. ¿Por qué aumenta de 1 en 1? Porque el exponente de a es 1. Por eso aumenta de 1 en 1. ¿Okay? Bien. Entonces, ahí tenemos algunas similitudes. Como están viendo, los coeficientes o son unos o menos unos. En nuestro caso, cuando es menos entre menos, todos los coeficientes son positivos. Salvo que la sea un número, ya el coeficiente va a ir variando, pues, ¿no? Puede ser una letra, no afectaría en el coeficiente. ¿Cómo calculamos el término? A diferencia del binomio de Newton, en el binomio de Newton hallamos el término del lugar k más 1. Acá no. Aquí vamos a hallar el término del lugar k. ¿Cuántos términos tiene? Esa va a ser la clave para el cociente notable. Primero vamos a calcular cuántos términos tiene. Y en este caso tenemos n términos. ¿De dónde sale el n? Pues, a ver, este exponente es n, aquí es 1. Si yo divido n entre 1, me sale n. Esa es la forma de calcular los términos. ¿Cómo hacemos el cálculo del término? Ahora sí, primero, ¿no? Como lo primero. Paso número 1, calcular o hallar o usar el número de términos. Segundo paso. Es decir, calcular propiamente el término, ¿no? Segundo paso. A ver, lo que hemos visto es que el exponente del x va disminuyendo en 1, pero aquí es el primer término. Entonces, si se dan cuenta, sería el número de términos menos 1. Aquí es el segundo término, número de términos menos 2, ¿no? Aquí es el tercer término, número de términos menos 3. Entonces, por ahí va la formulita, ¿no? Mientras que aquí va a la 0, luego a la 1. O sea, 1 menos del lugar, ¿no? Entonces, el x va a quedar elevado a la n menos k. Y el a va elevado a la k menos 1. Ahí está, k menos 1. ¿Ya? Listo, con eso calculamos todos los términos. Ya he indicado aquí que en este caso menos entre menos todos son positivos. El caso número 2 es cuando tengo menos y más, menos entre más. ¿Ya? Pero aquí el n tiene que ser par. Aquí el n es par. Si no es par, entonces no me va a generar una división exacta. Ese es el tema, ¿no? Si ustedes están viendo, entonces son divisiones exactas, pero tienen una forma particular. Aquí está la forma. X a la n menos a la n entre x menos a. X a la n menos a la n entre x más a. Podría ser x a la n menos más a a la n entre x más a. Y así se van generando los casos. O sea, aquí va a variar entre más y menos, ¿no? Bien, como podemos observar en en este segundo caso, aquí el primero es positivo, luego negativo. El tercero es positivo y el cuarto es negativo. O sea, se intercalan los signos. Más, menos. Los del lugar impar serán positivos y los del lugar par serán negativos. La forma de calcular el primer y el último término es la misma. Miren, primer término, x a la n entre x a la n menos 1. Menos a la n entre a, menos a la n menos 1. Y para calcular el término, pues vamos a colocar menos 1 para que tengamos, si sale positivo o negativo, y lo vamos a elevar a la k menos 1. Luego el x va elevado a la n menos k también, ¿no?
número de términos menos k, y el a elevado a la k menos 1. O sea, lo único que está variando aquí es el signo, ¿no? Que podría ser positivo o podría ser negativo. Y tenemos nuestro último caso, cuando es más entre más. En este caso, el n, el número de términos, tiene que ser impar. El desarrollo es exactamente igual y como pueden observar ustedes, aquí también se intercalan los signos, más, menos, más, menos, más, menos. El cuarto caso que se podría generar es más entre menos, pero ese no es un cociente notable. ¿Por qué no es un cociente notable? Porque la división no es exacta. ¿Ya? Porque la división no es exacta. Entonces, estos son los únicos casos que generan divisiones exactas. De la misma manera, para hallar el número de términos, vamos a tener la misma fórmula que en el caso 2, ¿no? Menos 1 a la k menos 1, x a la n menos k y a la k menos 1. ¿Ya? Pero sucede que no siempre pues, va a ser x y a en el denominador, ¿no? No siempre va a ser así. De repente va a tener otro exponente el x y otro exponente el a. Entonces tenemos una forma general para aplicar si sabemos que es un cociente notable. Podríamos tenerlo así, ¿no? X a la P, A la Q, y en el denominador X a la R y A la S. Entonces, para que eso sea un cociente notable, tiene que cumplir, a ver, si es menos entre menos, vale para cualquier n, ¿no? Si es menos entre más, vale cuando n es par. Si es más entre más, vale cuando n es impar, ¿no? Pero para saber el número de términos, porque aquí el n que yo les comentaba es el número de términos, vamos a dividir P entre R o entre S. Deben ser iguales. Entonces calculamos el número de términos así, ¿no? P entre R, o sea, los exponentes de X los dividimos y los exponentes de A también los dividimos. Tiene que salir el mismo resultado y eso lo que nos da es el número de términos. ¿Okay? Bien, ¿por dónde empezamos a resolver un caso de cociente notable? Bueno, el paso número 1 siempre va a ser el número de términos. ¿Ya? Por ahí vamos a comenzar. Como pueden observar, el exponente de X va disminuyendo de 1 en 1 en cualquiera de los tres casos y el exponente de A va aumentando de 1 en 1. Esto es porque los exponentes de X y A son unos. Entonces Profesora, hay una situación. Adelante. en la propiedad ahí me interesan los signos, ¿no? Para aplicar el número de términos. No, no interesan los signos, solamente dividimos los exponentes, nada más. O sea, acá, independientemente de cómo sea más, menos, menos, más, no va a afectar el número de términos. Ok, profesora. Listo. Bien, hay cuestiones similares al binomio, al binomio de Newton, ¿no? El desarrollo, como lo había mencionado. El exponente de X va disminuyendo, el exponente de A va aumentando. Quiere decir que el grado absoluto también va a ir variando, ¿no? Así como lo vivimos en el problema, en uno de los problemas de la primera parte, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aprovechar todos esos reglas prácticas que hemos dado para resolver nuestros problemitas. Bien, comencemos con algunos ejemplos, ¿no? Nos piden determinar la cantidad de términos en el desarrollo del cociente notable. También a veces es conveniente darle forma a las expresiones, ¿no? Entonces, si nosotros le damos forma aquí, este x a la cuarta está contenido aquí, ¿no? Sería x a la cuarta a la quinta. Y este y cubo está contenido aquí, sería y cubo a la quinta. Entonces, si le damos la forma, miren, x a la cuarta aquí, x a la cuarta a la quinta, en el denominador y cubo a la quinta. Entonces, por la forma que tiene, ya que es menos entre menos, estamos en el caso 1, ¿no? Y el número de términos sería en este caso 5. Solamente dándole forma, ¿no? El número de términos es 5. Ahora,
Si le aplicamos la propiedad, también lo podemos calcular, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? Vamos a dividir 20 entre 4, 15 entre 3. Y también nos va a salir 5. ¿Ya? Dividiendo los exponentes, el resultado debe ser el mismo. Efectivamente, nos sale lo mismo y eso es 5. ¿Okay? Bien, por ahí siempre ustedes deben empezar los problemas de cocientes dotables, hallando el número de términos. O fijando el número de términos también, ¿no? Dependiendo del problema. Muy bien, entonces tenemos aquí otro ejemplo, ¿no? Si la expresión representa el cociente notable de 6 términos, calcule el tercer término en el desarrollo de ese cociente notable. Menos entre menos, estamos nuevamente en el caso número 1, ¿no? Muy bien, entonces, aquí tenemos el número de términos, ¿cómo lo calculamos? 6 entre A menos B. 42 entre A. Ahí está. Ahora, nos dice que tiene 6 términos. ¿Eso quiere decir que A vale? Si esta división tiene que salirnos 3, que es el número de 6, que es el número de términos, entonces A vale 7. Si A vale 7, aquí nos tiene que también salir 6, entonces esto tendría que ser 1. Por lo tanto, B vale 6. Ahí está, el A vale 7 y el B vale 6. ¿Okay? Bien, si reemplazamos, en realidad lo que nos interesa es el número de términos y la parte inferior, porque a partir de ahí se construyen los términos. No necesito completarlo todo el dividendo, solamente el denominador. Bien, aquí si reemplazamos entonces los valores de A y B, tendríamos x a la 1 menos y a la 7 en el denominador. Quiero Pero o sea, el si tercer. tuviera dos opciones en la división de que sea un número u otro número, pero uno Ujú. me da un entero y el otro no me da un entero, entonces yo voy por el entero, Así es, porque es porque una como es cantidad, ¿no? correcto, ¿no? A ver, en este caso ya nos dan el número de términos. Normalmente cuando hacemos la división y este número no lo conocemos, tenemos que optar de que el valor que encontremos sea para que sea un número entero. Sí, sí, es lo que comentas, efectivamente. ¿Por qué? Porque como es un número de términos, tiene que ser entero. El número A, el número B podrían haber salido fracciones negativos, sí, pero al momento de reemplazarlo, aquí me tiene que dar que el número de términos es entero. Sí, pueden salir más de una opción, ¿no? Bien, a ver, dice, tercer término, vamos a usar la formulita, entonces sería, ¿no? Término del lugar K, simplemente, vamos a ir al tercer término del lugar K, y sería así, ¿no? Vamos a tomar x a la 1, y como ya sabemos que tiene 6 términos, lo vamos a elevar a la 6 menos 3. Luego vamos a tomar el y a la 7, y lo vamos a elevar a al término 3, ¿no es cierto? K menos 1, o sea, 3 menos 1 sería al cuadrado. A ver, aquí lo escribimos. 6 menos 3, 6 por número de términos, 3 por el lugar, y a la 7 elevado a la 3 menos 1, 3 por el lugar, y la formulita dice que hay que restarle 1, ¿no? Entonces tendríamos 6 menos 3, 3 por 1, 3, x al cubo queda por aquí, 3 menos 1, 2 por 7, 14. Ya está. Y ahí tenemos nuestro, a ver, nuestro tercer término. Pero, a ver, cuando son primero, segundo, tercer término, a veces es mejor o es más rápido usar la regla práctica, de paso que la practicamos, ¿no? A ver, ¿quién sería el término 1? Dividimos aquí x a la sexta entre x a la 1. Sería el término 1, x a la quinta, ¿no? ¿Quién sería el término 2? A partir del x a la quinta, a ver, ¿qué pasa con el exponente de x? Disminuye de 1 en 1, que sería entonces x a la cuarta. El y no aumentaba, perdón, no aparecía, pero va a aumentar su exponente de 7 en 7, o sea que aquí aparece y a la 7. Es el segundo término, ¿no? A ver, para el tercer término entonces sería x al cubo, porque va disminuyendo, ¿no? 5, 4, ahora 3. Y el y sería a la 14. Y listo, ya tenemos aquí el tercer término. Algo más que quiero que ustedes observen. A ver, el término 1 tiene grado 5, ¿no?
El término 2, ¿qué grado tiene? Absoluto. 4 más 7, 11, ¿no? El término de grado 3, ¿qué grado tiene? 3 más 14, 17. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo están variando? Están Más seis. aumentando de 6 en 6. Así es. ¿Y cómo era el exponente de x? Era 1. Entonces esto aumentaba de 1 en 1. ¿Y qué pasaba con el exponente de y? Perdón, a ver, al revés, ¿no? Disminuía de 1 en 1, ¿no? El primero disminuye, el segundo aumenta. El primero disminuye, el segundo aumenta de 7 en 7. Y eso me da más 6. No es coincidencia, ¿ya? Si yo calculo aquí, ya sé que si el grado absoluto del término era 5, y como aquí le tengo que sumar 6, el siguiente será 11, el otro 17, el siguiente será 23, ¿no? Y el otro 29. Entonces, no necesito hallar todos los términos para determinar cuál es su grado absoluto, conociendo estos pequeños detalles. Bien. Ahora sí, vamos a ver nuestros problemitas. Ejercicio 5. Dice, si la división genera un cociente notable, calcula el término del lugar m más 1 en dicho cociente. A ver, si ese es un cociente notable, tenemos que aplicarle la regla, ¿no? La propiedad. Al dividir los exponentes de x, 3m más 9 y m, obtengo el número de términos. Pero también al dividir 30 entre m más 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar para hallar cuánto vale m. A ver, así, en aspa. Multiplicamos en aspa. Este por este, aquí está. Este por este, aquí está. 3m más 9 por m más 2. Sería 3m cuadrado más 9m más 6m, serían 15m, y más 18, ¿no? A ver, vamos a colocar nuestro desarrollo aquí. Pero antes también podríamos hacer esto, mira, tercia, tercia y tercia. Entonces sería m más 3 por m más 2, ¿no? M más 3 por m más 2. Igual 10m, ¿no? Ahora, nosotros debemos desarrollar m más 3 por m más 2. Sería m cuadrado, ¿no? El que se repite es el m. Se suman los que no se repiten, o sea, el 3 y el 2, que sería 5m. 5m. Y luego se multiplican los que no se repiten, el 3 y el 2. Serían 6. Si pasamos este 10m a restar, entonces tendríamos m cuadrado menos 5m más 6 igual a 0. Una aspita simple. Y tendríamos dos valores para m. Podría ser 2 o podría ser 3. Vamos a ver con cuál de ellos se genera el cociente notable. ¿Ya? ¿Por qué 2 no? ¿Por qué 2 no? Porque si yo reemplazo aquí 2, 2 más 2 sería 4. 30 entre 4 no puede ser el número de términos. ¿Ya? Por esa razón, descartamos el 2. Entonces se me vale 3. ¿Cuál es el número de términos? 30 entre 3 más 2. Sería 5, ¿no? Entonces, puedo reemplazar cualquiera de los dos, debe darle lo mismo. Voy a reemplazarlo aquí para ver que, bueno, nuestro cociente estaría quedando así, ¿no? Este vale 3. 3 más 2 sería 5. Ahí está. Número de términos. De frente ya. 18 entre 3, 6. 30 entre 5, 6. ¿Cuál es el número de términos? 6. ¿De dónde sale 18 entre 3 o 30 entre 5? Ahora bien, queremos hallar, dice el término del lugar m más 1, pero como m vale 3, nos están pidiendo m más 1, que sería 4. Término del lugar 4. Ahora, en el desarrollo de un cociente notable, vamos a tomar solamente la base, que sería x al cubo, y le vamos a elevar al número de términos, que vale 6, menos la posición, que es 4. Luego vamos a tomar el segundo, que es el y a la quinta, y lo vamos a elevar a la posición, que es 4 menos 1. Entonces, de esa forma, tenemos, pues,
¿Cómo quedaría nuestro desarrollo? 6 menos Profesora, 4, 2. Adelante. ¿por qué m no era 2? Porque si reemplazamos 2 en el número de términos, nos sale un número entero. A ver, aquí, el número de términos, Sí. 30 entre n más 2, m más 2. Si me vale 2, sería 30 entre 4. Y esto no es entero. Y como es un número de términos, tiene que ser entero. Ah, Por ok. eso descartamos el 2. Listo, a ver, sería aquí 2 por 3, 6, 4 menos 1, 3 por 5, 15, ¿no? Ese es mi término 4. Ya, el término 4 sería x a la sexta por y a la 15. Alternativa D, ¿no? Listo, vamos a nuestro siguiente problemita. Ejercicio número 6. Dice, al dividir x a la m menos 2 menos 1024 entre x a la m menos 6 más 2 a la m menos 5, el resto es 0. De acuerdo con lo mencionado, determine el valor de verdad o falso de las siguientes proposiciones en el orden respectivo. Bien, dice, ¿no? El cociente notable tiene dos términos, es la primera parte. Segunda parte, m vale 10. Tercera, la suma de coeficientes del cociente es menos 31. Entonces vamos a escribir nuestro cociente y vamos a ir analizando. A ver, este es nuestro cociente, pero para que sea un cociente, bueno, no nos dicen que sea un cociente notable, pero nos dice que el resto es 0. Por la forma, y ya que el resto es 0, entonces se debe tratar de un cociente notable. ¿Qué se debe cumplir? Primero el número de términos, ¿no? M menos 2 entre M menos 6 debe ser igual a 10 entre M menos 5. ¿De dónde salió el 10? Bueno, recordemos que este 1024 es 2 a la 10, ¿no? De ahí sale. Bien, operando entonces tendríamos que M menos 2 por M menos 5 es igual a 10 por M menos 6. Entonces tendríamos aquí, a ver, producto de dos binomios con un término común. Sería cuadrado del primero, o sea, del que se repite, sumo los que no se repiten, que sería menos 7m, y multiplico los que se repiten, que sería 10. ¿No? Por este lado tendría 10m menos 60, haciendo la propiedad distributiva. Ahí está, ¿no? Ahora, juntamos el 10m, lo pasamos a la izquierda con menos, sería menos 17m, y el 60 lo pasamos a sumar, serían 70. Ahí está. Un aspa simple por aquí. A ver, aquí sería 10 por 7, menos y menos, ¿no? Entonces m podría ser 7 o m podría ser 10. Pero recuerden que m no es el número de términos. Yo necesito calcular esto para saber el número de términos. ¿Ya? Entonces, si m vale 7, sería así, ¿no? 10 entre 7 menos 5. 10 entre 2. 5. Ya, pero a ver, ustedes me dirán, ¿se acuerdan? Menos entre más, ¿cuándo es cociente notable? ¿Cuántos términos debe tener? ¿Pares o impares? A ver, menos entre más, ¿par o impar? Par. Menos entre más, par, muy bien, tiene que ser par. Entonces, ¿vale con el 5? No, entonces No. no puede ser 7. Y si fuese 10, a ver, 10 entre 10 menos 5. Sería 10 entre 5, y eso es 2. Ahí sí, ¿no? Entonces, m tiene que ser 10. Y no solamente eso, ¿cuántos términos tiene? Tiene 2 términos. Entonces, la primera sería verdad, ¿no? Esta es verdad. La segunda también es verdad. Dice, la suma de coeficientes del cociente es menos 31. Bueno, vamos a calcular entonces, como tiene 2 términos, se puede calcular fácilmente, ¿no? Como habíamos dicho, el primer término, x a la octava entre x a la cuarta. Eso sería
x a la cuarta. Y el segundo término sería dividiendo estos dos, ya que solamente tiene dos términos, ¿no? Menos 2 a la 10 entre 2 a la quinta sería menos 2 a la quinta, ¿no? Ahí está. X a la cuarta menos 2 a la quinta, sus coeficientes son 1 y menos 32, la suma es menos 31. Por lo tanto, las tres son verdad. ¿Ya? Las tres proposiciones son verdaderas. Si alguien me pregunta de dónde salió esto, bueno, recuerden que me vale 10. Entonces, si aquí es 10, 10 menos 6, eso sería 4. Aquí es 10, 10 menos 5, eso sería 5, ¿no? De ahí sale el denominador x a la cuarta más 2 a la quinta. Y como van viendo en este segundo ejercicio, a ver, ya sería así, pues el segundo ejercicio de cocientes notables, siempre empezamos hallando el número de términos. Entonces, esto debe ser una constante, salvo que sea un problema muy específico, varía, pero en la mayoría de los problemas, si no es por decir en todos, ustedes lo pueden resolver empezando por aquí, ¿no? Determinando el número de términos. Chicos, vamos con un ejercicio más, ejercicio 7. María cosecha x a la n cuadrado más y a la 6n menos 12 manzanas y las coloca en cajones que contienen x a la n más y a la n más 1, n menos 1 manzanas cada uno, sin sobrar ninguna manzana. Quiere decir que si los divido por esa cantidad de manzanas, el total, el cociente sería el número de cajones y la división sería exacta. Entonces nos piden determinar la expresión matemática que representa la cantidad de cajones que usó. Bueno, o sea, nos están pidiendo el cociente, en otras palabras, ¿no? Bien, pero esa división exacta entonces implica que yo divida n cuadrado, para hallar el número de términos, ¿no? N cuadrado entre n y 6n menos 12 entre n menos 1. Eso me va a dar el número de términos. Bien, n cuadrado entre n me queda n por n menos 1 sería n cuadrado menos n, que sería 6n menos 12. ¿Ya? Entonces repito, n cuadrado entre n, n. Por n menos 1, ahí está. ¿Igual a quién? Bueno, como ya simplifica acá, sería 6n menos 12. ¿Correcto? Acá tendríamos n cuadrado menos n igual a 6n menos 12. Lo vamos a escribir. Entonces, ese 6n pasaría a restar y el 12 pasaría a sumar. Entonces, menos n sería menos 7n. Y el 12 pasó a sumar, así que sería n cuadrado menos 7n más 12 igual a 0. Una aspirita simple. Y eso me daría, pues, n menos 3 por n menos 4. Entonces, n puede ser 3 o n puede ser 4. Pero recuerden que debemos reemplazar aquí en el número de términos para ver con cuál de los valores más entre más es un cociente notable. ¿Ya? Y más entre más, ¿cuándo es cociente notable? Cuando la división es par o impar. Impar. A ver, hay discrepancias por aquí. El resultado de la división que nos da el número de términos tendría que ser impar. ¿Ya? Más entre más, impar. Menos entre más, par. Entonces aquí sería impar. Entonces, ¿con cuál me da impar? ¿Con 3 o con 4? ¿Con 3? Correcto, con 3, porque aquí sería 9 y aquí sería 3. ¿Y cuántos términos tendría? Tendría 3 términos, ¿no? Ahí está, si reemplazamos el cociente notable, entonces quedaría así. Si n vale 3, acá vale 9. 6 por 3, 18 menos 12 serían 6. Aquí sería 3 y aquí sería 2. Ese es nuestro cociente notable. Ahora vamos a hallar la división. Podemos hacerla calculando el término 1, el término 2, el término 3 con la fórmula, o también como les indicaba hace rato, ¿no? Por ejemplo, aquí el primer término sería dividir estos dos, x al cubo, a la novena entre x al cubo, y eso me va a dar x a la sexta, ¿no? Como es más entre más, el siguiente sería negativo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el exponente de x? ¿Aumenta, disminuye? A ver, el primero, ¿qué pasa? ¿Aumenta o disminuye? El primero disminuye. ¿De cuánto en cuánto? De su exponente. ¿Cuánto vale su exponente? 3. Entonces disminuye sería x al cubo.
Ajá, correcto. Y el y ya aparece, ¿no? Pero ¿cuál sería el exponente del y? 2. Dos. Correcto. Solamente tiene 3 términos, ¿ah? Entonces, el siguiente sería y a la sexta entre y al cuadrado. Eso sería y a la cuarta. También se puede seguir de la regla anterior. Si le resto 3 aquí, x a la 0. Aquí le sumo 2 en 2, ¿no? Sería 4. Ese sería nuestro desarrollo. X a la sexta menos x al cubo y cuadrado más y a la cuarta. Sería la alternativa A. Profesora, ¿cómo yo sé que X al cubo está disminuyendo o está aumentando? Ya, es que hay un orden. El de aquí, el primerito, disminuye su exponente. Y el segundo Ah, aumenta. Ojo que tanto en el binomio como en el cociente hay que tener en cuenta que hay un orden. Variar el orden va a cambiar el orden en que se dan los términos. Yo les sugiero, por ejemplo, en este pequeño ejercicio, a ver, cambien el orden. Primero coloquen el y y luego el x. Y van a ver que los términos son los mismos. Obviamente el desarrollo es el mismo, pero el orden de los términos cambia, ¿no? Entonces no se puede hacer ese cambio así por así. Profesora, ¿por qué inició X a la sexta? ¿De dónde sale el x a la sexta? Al dividir estos dos. X a la novena entre x al cubo. De ahí sale el x a la sexta. La profesora siempre va a iniciar así. O sea, Sí, entre esa es la una... división. Ujú. Los dos primeros términos se dividen y sale el primero. Los dos últimos se dividen y sale el último. Ujú. Y profesora, en el problema 6, ¿por cómo así le salió menos 31? Esa parte no entendí. A ver, vamos a regresar un segundito. Menos 31. Ah, ya. Lo que pasa es que llegamos a la conclusión de que m valía 10. A reemplazar 10, aquí nos queda, a ver, m vale 10, 10 menos 2, aquí sería 8, ¿no? X a la 8 menos 2 a la 10, y aquí me quedaría x a la cuarta menos 2 a la quinta, ¿correcto? Lo que vemos aquí. Ahora, al momento de dividir, como al reemplazar 10, me sale esto de aquí. Al dividir esto nos estamos hallando el número de términos. ¿Cuántos términos tiene? 2. Ya. El primer término lo obtenemos así, miren. X a la 8 entre x a la cuarta, x a la cuarta. El último término, menos 2 a la 10 entre 2 a la quinta. Y sale menos 2 a la quinta. Ya, pero si desarrollamos aquí un poquito más, esto sería x a la cuarta menos 32. ¿Quiénes son sus coeficientes? Aquí está el 1, que aunque no lo vemos, ahí está. Y la suma de coeficientes sería 1 menos 32. Esto me da menos 31. Ah, ya, ok. Listo. Entonces nos vamos al último problemita. Ejercicio 8. Dice, la tabla muestra información de la cantidad de turistas que ha recibido diariamente el distrito de Lunahuaná en los últimos 4 días. Si el total de turistas en ese orden representa el desarrollo del cociente notable de la forma mx, y, p en x, y, hay el valor de m en 1,1 entre p de 1,1 más 24. Ya, si me dicen que representa el desarrollo del cociente notable, me están diciendo que este cociente notable ya tiene, ¿cuántos términos? 4, ¿no es cierto? A ver, ¿quién más observamos? Miren, aquí es x a la 9 y aquí es x a la 6. ¿Qué pasa con el x? Su exponente, ¿qué pasa? Se reduce. Se reduce. ¿En cuánto? 3. En 3. Y vemos que para el siguiente, aquí era 6 y ahora es 3. Se reduce también en 3, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cómo sería mi cociente notable en la parte del denominador? Sería así. Ahora, para que el primer término me diera x a la novena, ¿cómo sería el que está arriba? Justo acabamos de indicar cómo se obtiene el primer término, dividiendo estos dos. Entonces, ¿cómo sería el exponente de este x? Tendría que ser 27. 12, 12. ¿Por qué? Porque es x a la 12 entre x al cubo. Y esto es x a la 12 menos 3, y eso sería x a la 9. Entonces, ¿hasta ahí estamos claros?
Sí, Sí. profesora. Correcto. Bien. Eso era la clave para construir nuestro cociente notable. Bien, ahora, ¿qué pasa con el exponente de y? Aumenta. Aumenta, muy bien. Y aquí, aunque no lo veíamos, ¿de cuánto en cuánto aumenta? Un, Según En uno. De uno en uno. Entonces quiere decir que aquí es y a la 1 o simplemente y, ¿no? Y como tiene 4 términos, aquí sería y a la cuatro. cuánto. Y a la cuarta, correcto, correcto. Bien, pero vemos un coeficiente. Por aquí vemos un coeficiente. Y ese coeficiente va aumentando, ¿no? Es primero 2, luego 4, luego 8. Entonces ese coeficiente debe acompañar al y, ¿no es cierto? Y recién apareció en el segundo coeficiente, así que aquí debería ser así, ¿no? 2y a la 1. Y de modo que si al dividir 2y a la cuarta entre 2y a la 1, justamente me sale 2y todo eso al cubo. Y esto es el último término. Si todos ellos están sumando, tendría que ser menos entre menos. Profesora, ¿Ya? ¿se Entonces ve ya por tenemos ahí. encima del día 1 el coeficiente era del X o se tenía que ver cuál era? Claro, ahí tendría que ser el coeficiente del x. Porque si te das cuenta, en el primerito solamente interviene el x, no interviene el y. O puede ser que ese coeficiente esté como que uno de X y otro de Y también. No. Podría ser, si es que en el día 1 aparece y en el último día también, ¿no? Si aquí tenemos un coeficiente diferente y aquí también, entonces es una combinación de los dos. A ver, el total de turistas es la suma, ¿verdad? Ahí está. Aquí lo que hacemos es darle forma, miren. ¿Pero dónde salió esa forma? De todo lo que hemos analizado hace un momentito. Podemos verificarlo, sí, porque este es x al cubo elevado al cubo, ¿no? 2y a la 0. Ah, y ese es otro punto. Cociente notable, correcto, está bien. Aquí vemos que es 2y a la 0, 2y a la 1, al cuadrado, al cubo, y todo esto verifica justamente el desarrollo que vemos en la parte de arriba. Ese es el cociente. Y como hemos visto, eso vendría también de esa manera, ¿no? Como disminuye de 3 en 3 y aquí aumenta de 1 en 1, entonces, al tener 4 términos, aquí tendríamos que elevarlo a la cuarta cada uno de ellos. ¿Ya? Lo mismo que hemos obtenido por aquí. Ya tenemos entonces quién es el m de xy y el p de xy. Ahí está. Ese sería nuestro cociente notable. Y para ese cociente notable vamos a ver m en 1 en 1 y p en 1 en 1. Aquí relacionamos m en 1 en 1 y p en 1 en 1. Lo vamos a reemplazar. Entonces sería 1 a la 12 menos 16 por 1 a la cuarta entre 1 al cubo menos 2 por 1, ¿no? Ahí está. Por aquí tenemos 1, por aquí sería menos 16, son menos 15 y por aquí tengo menos 1. 15 más 24, eso sería 39. Y la respuesta entonces sería la alternativa B. Bien, entonces lo único que hemos procurado al tener 4 términos es que recuerden que aquí es el número de términos menos la posición, por eso viene el 3, ¿no? El número de términos menos la posición. Por aquí, ¿no? El número de términos menos la posición, ¿no? Y así es que vamos construyendo cada uno de ellos. O también como lo hicimos nosotros de manera directa, teniendo en cuenta de cuánto disminuye el X, o mejor dicho, quién disminuye y quién aumenta, ¿no? Porque eso me va a dar la posición. Bien, chicos, vamos con las claves de los propuestos. Ahí están. Y bueno, les deseo unas felices fiestas ya que nos vemos la próxima semana, después de Navidad. Cuídense mucho, Ahora, chicos. Hasta no la se ven próxima los, semana. No se ven las claves. no se ven ¿No los se juegos. ven? Ah, oh, verdad, se ven los números nomás, ¿no? A ver, un segundito. Vamos a ponerlo. Se los voy a enviar por el chat, ¿ya?
Listo, porque su profesor ya debe estar esperando.